Hola. Hola. Uy, ¿soy yo? ¿Qué pasó? Apareció una llamada, lo tengo puesto en no, que no aparezca nada, pero bueno, apareció. ¿Quién os va a llamar a Violén? Fue a Púpulo 16:30 un viernes. ¿Quién fue? Buen día, ¿cómo va? Felicitas, Mónica, ¿cómo van? Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a trabajar cosas muy concretas en relación al lenguaje. Sí. Bien. Bueno, podemos, antes de empezar, ir haciendo los avisos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Pueden, si quieren, escribir a Violaine FP. violainefp.especialista@gmail.com para anotarse en el curso sobre perversiones. Contanos, Violaine. Eso, que empezamos ahora este miércoles, el curso sobre perversiones. Son 6 clases donde vamos a trabajar teoría, técnica, viñetas clínicas y 2 películas. Una de un sujeto perverso varón y una de un sujeto perverso mujer. Así que yo creo que va a estar bueno. No sé, a mí me entusiasma en todo caso. Así que, bueno, son bienvenidos los que tengan interés. Y hay un vivo que hicimos que se llama, creo que Perversión y Obediencia le pusimos, ¿no? Que si a ustedes les interesa, ahí empezamos con algunas... Sí, hicimos para 3-4 semanas donde empezamos a hablar de la temática. Digo, para aquellos que dicen, ay, ¿por qué perversión? Si es algo muy raro. No. En realidad es algo muy cotidiano, muy actual, así que, bueno, por eso está buenísimo que trabajemos sobre eso. Ale, ¿te parece bien? No sé si tenés un buen wifi. No sé si soy yo o todos, díganme, gente. No sé. A mí se me traba. Mucho más que esto, en realidad, salvo que me vaya a otro lado de la casa, porque es cierto que hoy me cambié de lugar. Ahí me ven bien. Pero puedo ser yo, así que si la gente no dice nada, es que la que está trabada soy yo con internet. Bueno, acá alguien dijo que quiero participar. Eso, escríbanme. Hay que mandar un mail, sí o sí. Un mail a violainefp.specialist@gmail.com. Solo por mail. Solo por mail, porque ahí hay una persona que es la que se encarga de hacer todo ese trabajo que yo no puedo, que tiene que ver con organizar, bueno, esas cosas. Así que... Exacto. Le damos para adelante. La gente que maneja las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales no hay info, hay info en el mail. Ale viene recibiendo todas las preguntas y está muy bien, y yo, no pero sé. Derivando. Sí. Bueno, arranquemos. Hoy vamos a hablar de el sujeto en la sintaxis. Es decir, ¿vieron cuando desde Lacan se dice el inconsciente está estructurado como un lenguaje? Y todo el mundo repite, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el inconsciente es el discurso del otro, pero decimos, bueno, ok, ¿y cómo lo vemos en la clínica? ¿Qué significa que algo está estructurado como un lenguaje? Lo primero que vamos a decir es que el inconsciente son los efectos del discurso del otro, ¿sí? Que se inscriben en el aparato psíquico. Pero ¿cómo se inscriben? Digo, en esa oración, ¿no? Inconsciente, estructurado como un lenguaje. Entonces decimos, bueno, el inconsciente es el efecto de palabra, ¿sí? De los significantes del discurso del otro, inscriptos en el aparato psíquico. Estructurado, ¿sí? Estructurado como un lenguaje apunta a el modo en que esos significantes que vienen del otro se ordenan dentro del aparato psíquico. Normalmente Lacan dice que se encadenan, ¿no? Por eso habla de la cadena significante. Si ustedes ven el seminario 12,
él dice, más que una cadena es un pentagrama. Y es interesante porque dentro del pentagrama, ¿se acuerdan que hay líneas y también hay vacíos? Es algo que retoma pocas veces, pero que vale la pena recordarlo. Y la idea de estructura, cuando hablamos de estructurado como un lenguaje, ustedes saben que Lacan inicia siendo muy estructuralista, después, bueno, va cambiando un poquito, pero la idea de estructura es como una malla de posiciones entre distintos elementos que se combinan entre sí de un modo particular. Por eso, esa como definición general de estructura, importan los elementos, pero también importa la relación entre cada uno de esos elementos. Y esas relaciones van a producir efectos distintos. ¿Cuáles son los elementos? Esas posiciones entre esos elementos, ¿a qué elementos nos referimos? Nos referimos a las identificaciones, por ejemplo, a los ideales, ¿sí? A las marcas de la pulsión, al narcisismo. Todas estas cuestiones, los significantes de los padres, todas estas cuestiones se relacionan en cada sujeto de un modo muy singular. Por eso, cuando Lacan... Ponemos las identificaciones, los ideales, las marcas de la pulsión, el narcisismo, y todas esas cuestiones que se suceden en la estructuración subjetiva, las ponemos todas juntas en ese pentagrama y ahí es a donde se estructura. Exactamente. Se estructura de esa manera y lo que tiene que hacer el analista es escuchar, vamos a usar el ejemplo, ¿no?, del pentagrama, escuchar cuál es la música particular, ¿no? ¿Cuál es el tono que tiene? Justamente hoy vamos a trabajar acerca de eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando íbamos al colegio que nos hacían estudiar, no sé, los géneros literarios, la lírica, la épica, ¿no? Bueno, hay un montón de cuestiones que uno dice, ay, pero ¿para qué nos hacían estudiar eso? Para esto. Es exactamente para esto. Eso que parecía como muy ajeno y hasta incluso, no sé, a cada cual le habrá parecido a algunos interesante, a otros les habrá parecido aburrido, es algo que les va a servir muchísimo cuando estemos pensando en estos términos, porque el lugar del analista es ver dónde está el sujeto en esos significantes. ¿Y cómo, ¿no? Vieron que Lacan, claro, cómo suena, cómo la melodía. Exactamente, cómo pesquisarlo, porque Lacan dice, ok, el sujeto está entre significantes. Ah, bueno, ¿y cuáles son los significantes en cada sujeto? Yo ya les he contado que un significante no significa, no es una palabra, puede ser toda una frase. Un significante es lo que marca al sujeto en su combinatoria con otros significantes. Un significante posible, que es este que les he nombrado en Otros Vivos, es te cortaron para rica pero no te cosieron. Uno diría, ese texto completo es un significante, que según, no sé, ir a buscar trabajo, por ejemplo, aparece ahí algún significante que dice la persona que lo está entrevistando al sujeto y este significante y este combinados producen un efecto en el sujeto, ¿sí? En estas cuestiones, digo, como muy de base, pero que justamente porque son muy de base es que no se habla de ellas, ¿no? Es decir, cómo esa combinatoria entre distintos elementos, las relaciones entre ellos, producen un lugar particular en cada sujeto dentro de lo que es la trama de su relato. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en ese texto que Freud llama Recuerdos encubridores. No sé si ustedes se acuerdan, es un texto muy temprano de Freud, de 1899, paralelo a la invención de lo inconsciente. Y Freud ahí dice que todo recuerdo es encubridor y que en realidad ese recuerdo es encubridor en tanto no es el real y muchas veces todos tenemos recuerdos donde nos vemos, ¿no? Donde decimos, ay, sí, yo chiquitita estaba ahí en una mesita con el rayo del sol. Y me dice, si nunca te pudiste ver de afuera, ¿cómo va a ser?
Digo, todo recuerdo es encubridor en la medida en que siempre está relatado, o vamos a decir así, organizado por el discurso del otro. Está narrado en palabras del otro. Lo complicado y que hace a la división del sujeto es que esa imagen narrada, ¿sí?, a través de ese texto, de ese recuerdo, está dicha con palabras del otro, pero el afecto, la sensación que tiene el sujeto corporal es del sujeto. Entonces, es del otro, pero a la vez es del sujeto. Hay ahí la marca de una ansia, que es allí donde encontramos al sujeto, en ese modo particular en que pivotea entre ambas cosas. Entonces, por acá ejemplo, alguien pregunta, Mónica dice, pensaba que tenemos que tener mucho cuidado en la palabra como analistas, porque también eso se estaría inscribiendo en el aparato psíquico del sujeto. Absolutamente, absolutamente. Muchas veces el analista tiene la función incluso ética de nombrar para poner allí palabras que no están, ¿no? Significantes que no están, que permiten encadenar y articular cuestiones que si no quedan silenciadas. Pero es cierto que nosotros como analistas tenemos una responsabilidad enorme en eso que sembramos. Sí, claro, sí. Quiero darles, por ejemplo, una cosa más respecto de recuerdos encubridores, y es que Freud dice, son bien visuales, bien nítidos, casi como indiferentes, ¿no? Y se relacionan con el recuerdo reprimido, ¿sí?, a través de algún rasgo, ¿sí?, en esa imagen. Entonces, esa narración es lo que nosotros, analistas, sabiendo que lo que narra el sujeto está ya sujeto a cierta deformación porque llegó a la conciencia, es que ahí es donde necesitamos entrar. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Una paciente que dice, yo soy dura, ¿no? Cuando uno escucha eso, primero, no sé a ustedes qué sensación les da, pero a mí me da la sensación no solo de la dureza, lo cual es obvio, sino de lo estático, ¿no? Yo soy esto. ¿Cómo hacemos para inscribir la falta allí? ¿Cómo hacemos para poner a funcionar? Porque el sujeto está ahí, pero no está probablemente en ese yo. No sé si no está en la dureza, en ese predicativo subjetivo, ¿sí? Es en dura donde está el sujeto del inconsciente, no en el yo. El yo es el yo de la conciencia, que dice, bueno, yo soy esto, ¿no? Hay días que se levanta mejor, peor, va tratando de hacer lo que puede. ¿Cómo hacemos para tomar ese sujeto de lo inconsciente y sacarlo a la luz? Inyectar de alguna manera, por ejemplo, con respecto a lo que decía Mónica, inyectar allí movimiento, es decir, es inyectarle la falta. Por ejemplo, ¿desde cuándo se endureció? Ese dura, que es estático, empieza a estar en movimiento, y si está en movimiento empieza a circular la falta en el discurso, ¿sí? Entonces, ahí ustedes como analistas están interviniendo en relación al agujero, ¿sí?, a poner en movimiento, a dejar esa consistencia de la dureza, que esa persona tal vez, un eco que puede tener en su cuerpo es que tenga contracturas, por ejemplo, ¿no? Eso es un eco en el cuerpo de un decir, ¿sí? Esto que hablamos, ¿no?, de lo que es lo inconsciente. Entonces, por ejemplo, ese yo soy dura es ponerlo a trabajar. ¿Cuándo se endureció? ¿En qué momento se afloja? ¿No? Esta cuestión a poner a trabajar. Otra cuestión, ¿dura con qué? ¿En qué sentido? Por supuesto, ahí están trabajando el significante, ¿sí? ¿Dura como qué? Dura, que usted dura, por ejemplo, en la duración, estamos hablando ahí, intervenimos no solo en el sentido de la materialidad de lo dura como piedra, por ejemplo, sino además en este punto de la temporalidad. Ahora bien, por ejemplo, si seguimos con el tema de la temporalidad, ya que salió, vieron que hay pacientes que, por ejemplo, empiezan a hablar de ellos, ¿no? Y hablan casi como
como todo el tiempo en pasado y no hay temporalidad presente. Por ejemplo, eso es algo que hay que poder escuchar, ¿no? Uno dice, a ver, ¿en qué tiempo está viviendo usted, no? Porque le cuesta construir un presente. Todo el tiempo es lo que pasó, ¿sí? Por ejemplo, a ver, los que dicen, es demasiado tarde. Yo tengo una paciente que ahora se ríe, ¿no? Pero que hace 10 años ella decía, no, ya es demasiado tarde. Ahora ya nos podemos reír de ese significante, ¿no? Ese es un significante completo. Hay, por ejemplo, otras formas de trabajar lo inconsciente estructurado como un lenguaje, es esto que les decía, trabajar en qué género, en qué trama textual habla el sujeto. Si, por ejemplo, habla en términos de una épica, ¿no? Donde todo lo que tiene que atravesar, supongamos que habla de sí mismo, ¿no? Puede estar hablando de un tercero también. Todo lo que ha tenido que atravesar para lograr eso que se vive como una hazaña, ¿no? Eso habla de una exigencia enorme, también puede hablar de la sensación de enorme vulnerabilidad y que es necesario armarse como una armadura, ¿sí? Ese es un tipo de narrativa. Hay, por ejemplo, otras que son, y esto seguro lo van a ver mucho en la clínica, las que son eminentemente dialogales. El sujeto habla y habla y habla y habla de todo lo que le dijo, ¿no? Al otro. Y uno dice, no, porque yo le dije, y bla, 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 bla. Ustedes ahí corten el discurso y díganle, a ver, ¿y qué le contestó? Y van a ver primero que rompen el punto de vista, porque el sujeto está hablando desde su conciencia, ¿sí? Si bien el texto que va relatando tiene que ver con lo inconsciente, ¿sí? Ahí buscar el sujeto del sujeto inconsciente, ¿sí? Es decir, buscar ahí, pesquisar la cuestión, es ponerlo a decir, a ver, ¿y usted qué le contestó la persona a la cual usted le contaba? Y a veces puede ser que el sujeto diga, así como que, no sé, no me acuerdo. Entonces uno dice ahí, se queja de que no lo escuchan, pero el que no está escuchando es él. Entonces hay algo del goce, ¿sí? Que en ese punto es un goce pasivo, ¿sí? Que se enmascara en un goce activo. Ojo, es decir, no escucha, pero quiere ser escuchado, ¿sí? Pero en la forma de hablar denuncia activamente porque no me escucha, y yo le dije y le reproché, supongamos, ¿no? Claro, es cuando el discurso está muy desde el lado de lo que uno dice y no desde el planteo del diálogo, digamos. A eso te referís. Exacto. En realidad, que esté en el plano del diálogo, pero donde no hay diálogo. Solamente el sujeto está tomado por lo que dice él. Por su punto de vista. Claro. Y entonces uno dice, y ahí se le perdió el otro, ¿no? Pues se supone que el objetivo de decirle al otro es convocarlo, interpelarlo para una charla, pero después... al otro para que el otro lo escuche y escuchar lo que el otro tiene para decir, pero no siempre funciona así. Claro. Entonces ahí ustedes empiezan a escuchar dónde están los goces. Ojo, que a veces es al revés de cómo el sujeto lo denuncia. Por eso el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es una frase interesantísima, pero a condición de abrirla, ¿sí? De abrirla mucho. Claro, mucho más allá de esta cuestión del significante como una palabra que marcó la historia del sujeto, ¿no? Claro, es mucho no más... solamente por esto, mucho más rico, porque, bueno, hoy cuando hablábamos de dura, ¿no? Teníamos era dura como duro, digamos, como un adjetivo, ¿no? La otra era dura de durar, como en el verbo, ¿no? Esto de convertirlo en un verbo para trabajarlo, ¿no? Entonces, la cantidad de cuestiones que nosotros estudiábamos en el colegio y que en ese momento, como les digo, ¿no? Tal vez no le dábamos mucha importancia y pensábamos que se trataba solo de la lingüística, ¿sí? Tiene todo que ver con nuestro trabajo, ¿sí? Por ejemplo, cuando el sujeto relata, ¿no? En esos recuerdos muy infantiles, el relato, en la medida en que es un recuerdo encubridor, ¿no?
Y, por ejemplo, los relatos de los cumpleaños, ¿no? Y yo lloraba, dice una paciente, yo lloraba y se reían de mí porque yo me angustiaba, era muy tímida y entonces la miraban y se angustiaba. Y yo ahí empiezo a intervenir para buscar otros puntos de vista, ¿sí? ¿Cómo se ve ella ahora, ¿no? En esa, porque si no queda, ¿dónde está atrapado el sujeto hoy, el que habla? Tal vez el que habla está exactamente en el mismo punto de goce pasivo, pero es un goce hoy. Lo que fue padecimiento de la niñez, en la adultez es goce pasivo, ¿sí? Entonces ahí lo que uno dice, el sujeto como víctima, sí, por supuesto, digamos, hay situaciones donde el sujeto queda como víctima, pero nos perdemos de trabajar el goce, ¿sí? El goce que tiene que ver con el lugar donde el sujeto se dirige hoy, adulto, a recordar esos momentos, o esos momentos lo toman de tal manera que no puede soltarse. Es decir, que lo goza la pulsión, por eso digo pasivo. ¿Sí? Entonces, ¿existe el goce por identificación? Pregunta Felicitas. El goce por identificación, no, porque allí sería el sujeto mismo. Supongamos, una niña, ¿no? Es una señora grande que recuerda sus cumpleaños. Es ella misma la que se ve, ¿sí? Ella relata hoy de adulta lo mismo que como si fuera niña, mirando, digo, me pongo así porque es como si fuera bajita y chiquitita, ¿no? Y mirara, ¿no? En eso no es tanto un goce por identificación, sino que es un goce escópico, de la pulsión escópica, ¿sí? Es decir, es una modalidad de goce donde está capturado en la mirada, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos leer la pulsión, ¿sí? También hay muchísimos ejemplos que sería como largo enumerar, pero esto es, ¿no?, trabajar el sujeto no solo desde el significante, que está muy bien, ¿sí?, sino esto que dice Lacan en el Seminario 12, como un pentagrama, ¿sí? De hecho, lo de la cadena simbólica, Lacan después en algún momento dice, no, tampoco es una cadena, está mal todo eso que yo decía de cadena, no, cadena significante, no. No. Entonces, digo, a ver, era un pensamiento vivo y trabajándose el de Lacan, ¿sí? Cuando ahí quedamos repitiendo frases hechas, el peligro es que nosotros quedemos tomados. Claro, que nosotros quedemos tomados por ese discurso, ¿sí? Entonces, el pentagrama me gusta mucho, porque lo que tiene es, como les decía, están las líneas, pero también están los agujeros entre esas líneas, ¿sí? Que es más todo lo que puede llegar y todo lo que puede llegar a suceder en un pentagrama, ¿no? Porque además el pentagrama es casi como un idioma aparte. Gustavo pregunta si hay pluralidad de goce, del goce. Sí, claro, sí, el goce nunca es único. Sí, hay pluralidad de goces, el tema son, los goces infantiles son siempre pasivos, ¿sí? Esto es siempre pasivo porque el sujeto está tomado por la mirada, por la voz del otro. De hecho, la pulsión es la escritura en el psiquismo de la demanda del otro, ¿sí? Entonces, pero de cómo se articulen es cómo se va a construir el fantasma, ¿sí? Por eso es tal cual como vos decís, hay pluri, dijo, goces en la infancia, ¿sí? Y después en la adultez, por supuesto. Un último ejemplo... 3 minutos. El último ejemplo que les voy a dar es, yo tenía una paciente hace muchos años, muy querida, aún tengo contacto con ella, cuyo padre adoraba escuchar ópera, italiano hasta la médula, y su forma, su fraseo, vamos a hablar del pentagrama, su musicalidad era absolutamente dramática.
su modo de leer la vida era absolutamente dramático. Y no olviden que lo dramático es un modo de narración, no es necesariamente la narración. A veces se piensa que la narración es necesariamente drama, no, puede ser comedia también. Digo en el sentido de lo siniestro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el caso de esta paciente, ella sufría porque todo era muy dramático, porque la narración en el drama, todo está medido en términos de vida o muerte. Cada hecho, cada incumplimiento está vivido así, como una sensación de muerte subjetiva, un sufrimiento terrible. Entonces, tal vez meterse en términos de esa lírica, pongamos, ¿no? Del padre, puede ayudarlos a pensar y a trabajar con el paciente que hay otras narrativas posibles, también de un goce, ¿sí? Pero que no tengan tanto costo para el sujeto. Bueno, yo dejaría aquí por hoy y bueno, y seguimos la semana que viene. No se olviden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hoy estuvimos hablando sobre el sujeto y la sintaxis. Así van a encontrar este video si lo quieren volver a ver. También va a quedar grabado en Instagram TV. Y pueden escribir a BioLineFP. Especialización, @gmail.com. Nunca pude decir corrido y ya va como un mes que lo estoy diciendo para todos lados, para anotarse el curso sobre perversiones. Que empieza este miércoles, así que si les interesa, son bienvenidos. Bien, solamente bueno, nos vemos. Buen fin de semana. Eso. Adiós. Chao, chao.